Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Trascendente. El podcast para aquellos que quieren dejar huella. Tenía rato sin decir esta frase. De hecho, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabamos. Ya llovió, amigos, pero ¿qué tal cómo se encuentran el día de hoy? Bien, feliz aquí compartiendo tiempo con Omar y sus traumas. Ok. Continúa, Omar. Yo me encuentro bien, me da gusto regresar después de un pequeñito descanso de grabar. Es bueno estar aquí de regreso y qué mejor que en el primer episodio de esta temporada. Un gusto saludarlos y pues me agrada y me entusiasma lo que está por venir. Exacto, pues bienvenidos a la tercera temporada de Trascendente y pues estamos muy emocionados también. Teníamos rato de pensar, oye, hay que retomar el podcast, hay que de verdad tener estas conversaciones que en algún momento tuvimos esta idea y también a promover el tema de liderazgo, también de hábitos, entre otras cosas que hemos hablado, tantas cosas que hemos hablado en este podcast, pero hoy en día traemos un tema bastante interesante. ¿Y cuál es, querido amigo? Pues ese tema bastante interesante se llama ¿cuál es la importancia y el desarrollo de las soft skills? ¿Ustedes saben qué es una soft skill? En español, por favor. Habilidad blanda. Estamos aquí en México, por favor. Habilidad blanda. A ver, ¿qué es una habilidad blanda, chicos? A ver, tú dime. Pues, ¿Quiere que participemos? pues sí, justo, ándale. O sea, una habilidad blanda es una cualidad, no necesariamente que aprendes, por así decirlo, como programar, sino es una habilidad que viene más como a sensibilizarte como persona. Pues estas habilidades de hecho están muy relacionadas con temas de comunicación, de liderazgo, de cómo manejar ciertas situaciones, inteligencia emocional, ese factor para poder delegar ciertas actividades hacia otras personas. En fin, todo esto engloba lo que es las habilidades blandas. Entre ellas, pues vamos a comenzar con la primera. Y la primera en específico hablamos de la comunicación efectiva. ¿Ustedes creen cómo una persona se llega a comunicar efectivamente hacia los demás? ¿Qué creen que necesita tener para poder que su mensaje llegue como él quiere y que también impulse a la persona a actuar? Pues yo creo que primero debes de tener clara la idea de lo que quieres comunicar, ser concreto con el mensaje y también tomar en cuenta que debes de manejar un lenguaje coloquial, porque hay veces que tus ideas vienen, no sé, desde diferentes áreas. Hablemos de un técnico, ingeniero, o incluso en temas personales, tienes que manejar un lenguaje que todos puedan comprender y ser concreto con tu idea. Exacto. Eso, que sea concreto y coloquial. ¿Cuántas veces les ha pasado que están hablando con un filósofo o con un ingeniero super crack, pero no se les entiende nada? Justo. Porque son buenos en lo suyo, pero les falta este tema de la habilidad blanda, o no la tienen bien desarrollada, o pues también ellos consideran que no es importante, porque Sí, también pasa. Sí, ocurre mucho con los profes, ¿no? Que varias veces dices, es que este profe sabe muchísimo, pero no sabe enseñar, o sea, no es profesor, no nació para esto, básicamente. Y es por eso mismo que no saben cómo comunicar las ideas. Y en parte lo que decía Omar, sí, bien tiene razón. También depende con quién estás hablando, o sea, si estás hablando con alguien que está a tu nivel, no creo que sea necesario que sea pues en un nivel coloquial, pero si va de un ingeniero a un operador, por ejemplo, ahí sí va pues a cambiar. Algo que comentaba un profesor que me gustó mucho su clase, es que cuando estás en el trabajo y te toca hacer, por ejemplo, un manual o darles instrucciones como de, ¿vas a hacer esto? Son personas que tienes que tener en mente que no terminaron sus estudios, la mayoría. Entonces, ¿de verdad les vas a poner un mega instructivo de cómo hacer las cosas? ¿Crees que van a leer eso? No. No. Hay que resumir la idea. Hay que resumir. Exacto. Él decía que lo más efectivo era hacer esto de que antes de que hubiera memes por internet, eran memes literal pero en hojas, o sea, eran imágenes que hacían todo muy entendible y eso hacía que estos operarios pues no se aburrieran y pudieran entender lo que se iba a hacer. Entonces es una forma pues efectiva de comunicar tus ideas y de decir pues esto es lo que Hacer quiero didáctico. De hecho,
la premisa principal de la comunicación y de la oratoria, retórica, todo, es algo muy simple, que es darte a entender. ¿Y qué tan difícil es darte a entender a veces? Porque necesitamos primero, ¿en qué contexto estamos? Porque no es lo mismo que yo le hable a unos universitarios que a las personas de un ambiente empresarial, de un ambiente científico. También esos son factores importantes a considerar antes de llegar y transmitirles su mensaje. Imagínense, yo estoy y llego y voy a dar una conferencia a unos jóvenes, ¿no? Sí. Y dentro de las cosas que debo considerar es la edad, pues entre 15 y 20. Estos chicos se la pasan la gran mayoría del tiempo en el celular. Sí. Claramente. Pierden muy fácil la atención. Y entre las cosas que tienen también es que si no, desde el primer momento no cacha su atención, después va a ser muy complicado. Todo eso son cosas que uno tiene que entender cuando quiere comunicar algo conciso. Cuando algo quiere que tu mensaje realmente se transmita es, entiendo el contexto, entiendo la manera en cómo doy mi mensaje, tengo una parte inicial que engancha a mi audiencia y después ahora sí ya empiezo a desarrollar todo. Uh-huh. Pero también, no sé, puedes jugar con el público, puedes jugar con todas las personas y haces preguntas para volver un poco más dinámica la conferencia, por ejemplo. Hay varios factores que tienes que considerar. Si ya tienes tu mensaje, ahora cómo lo vas a transmitir. Por ejemplo, tuvimos alguna sesión con algún ponente en la generación donde nos decía el lenguaje corporal es importante para que también mediante el cuerpo logres transmitir ese mensaje y de igual manera jugar con los tonos de voz. Saber cuándo estás perdiendo un poco al público y subir un poco el tono para hacerlo llamativo y que te volteen a ver, y cuándo manejar un tono más bajo, que el mensaje va más tranquilo. Igual. Exacto. Aunque fuera de eso, creo que estamos dejando pasar creo que desde que estamos en primaria nos han enseñado el círculo de la comunicación, ¿no? Cómo es que tenemos el canal, el receptor y todo esto. Entonces, hace rato decías que cómo sabemos que nuestro mensaje ha sido comunicado efectivamente, pues es cuando nosotros recibimos Pues el mensaje. la respuesta, Uh-huh. cuando tenemos retroalimentación. En ese instante es cuando sabes que las personas pues entendieron lo que les querías decir. O a veces puedes emplear esto de, bueno, acabo de explicar algo y quiero saber si me entendieron. Es si yo me di a entender, no preguntar si ellos me entendieron, porque básicamente ahí estás diciéndoles que ellos son los que no entienden. Sí, inclusive que tampoco tú Ajá. mismo entiendes el tema. Ajá, y algo por el estilo, ¿no? Entonces la idea es pues preguntar, me di a explicar, me puedes decir qué fue lo que entendiste, como reforzar esa idea de qué fue lo que captó, y ahí tú puedes saber que efectivamente estás haciéndolo de la manera correcta. Sí. Algo súper importante cuando quiere uno transmitir un mensaje es considerar inclusive el tema del sonido, porque es una de las cosas que también ayuda, y el ambiente. Si, por ejemplo, si yo quiero transmitir un mensaje en medio de Bellas Artes, pues va a estar muy cañón, a menos que tenga un buen sonido para que llegue a los demás, porque aparte tengo el ambiente, tengo a la gente hablando, tengo que a los músicos de acá tocando algo, tengo a la gente protestando atrás. Entonces, Uh-huh. ¿cómo uno va a poder comunicar un mensaje de manera adecuada si tiene uno ese ambiente? Otra cosa que quiero dejar y que es algo muy importante para los que quieren en verdad empezar a desarrollar su liderazgo es, si uno no se sabe comunicar efectivamente con los demás, no puede llegar a ser líder. Porque ¿cómo uno va a impulsar a la acción si uno no sabe darse a entender? ¿Sí me entienden? Sí, así es. Sí. Sí, empiezan a quedar como esas dudas y luego, por ejemplo, tal vez al inicio, si eres una persona que no sabe comunicarse tan bien, pueda quedar algunas dudas, ¿no? Con las personas con las que estás colaborando. Sí. Y si se acercan a ti y te preguntan como de, oye, esto, pues, ¿cómo es? La cosa es que tú lo expliques, ¿no? De una forma más clara. Si aún así siguen sin entenderte y tienes que checar un poco, pues, qué estás haciendo, qué estás diciendo, ¿no? Porque al final del día, pues, es una habilidad que se va puliendo. Exactamente. Ahora vámonos al cómo. ¿Cómo uno puede desarrollar esta habilidad de comunicarse bien? ¿Ustedes cuál creen que consideran que puede ser
esos pasos o las acciones que pueden hacer las personas que nos están escuchando? Pues una parte primordial, dejando de lado esta parte técnica de ser claro con el mensaje, entender el contexto y todo, pues como dicen, mediante la práctica, es eso. Pero fuera de la práctica, o sea, sí, claro, tienes que practicar, pero ¿cómo sabes qué es lo que tienes que pulir? O sea, ¿tú cómo sabes y reconoces en lo que estás mal? Vamos ahí justo dices algo bien importante. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar en algún video, en alguna grabación? Se escucha bien incómodo. No sé si ustedes escuchan sí, así de... a mí me incomoda mi voz, no necesariamente el cómo me expreso porque considero que no me expreso mal, pero sí el escuchar mi voz es algo que me incomoda mucho. Sí, y es algo muy normal y se puede resolver pues practicando. Oye, aquí detecté algo que debo de pulir. Yo, por ejemplo, les puedo decir que una de las cosas que debo de mejorar es mi dicción, porque a veces me como las letras. Y no solamente me como las letras hablando, me como las letras escribiendo, que también pasa. Sí, llega a pasar. Y eso se hace pues con la práctica. Trabalenguas, ahí van a ver un buen de videos de YouTube que hablan sobre esto. Yo me aprendí una frase que dice la hermenéutica, paraplética, pipética, titética, para que pueda uno mejorar la dicción. Es una frase de Luthiers y lo vi en un video de YouTube. Porque así uno está mejorando, porque realmente nuestro cerebro busca economizar la energía. Uh-huh. Y a veces es tan flojo que dice, pues la verdad es que me da hueva leer todo o darme a expresar bien. Y aunque me equivoque, pues voy a decir lo que menos energía me consuma. Pero pues se puede hackear. Sí, es con esto. Sí, básicamente con ese tipo de técnicas, ¿no? Uh-huh. Y fuera de eso, pues también justamente, como dice Alexis, el escucharte a ti mismo. O sea, puede resultar incómodo o puedes hacer que otra persona te escuche. O sea, prepara un tema que te guste mucho e intenta expresarle a esa persona sobre ese tema. Intenta que sea un tema que tal vez la persona no conozca para tú saber si expresaste de la manera adecuada lo que querías en ese momento. Si la persona te entendió, pues sabes que vas por un camino. Y fuera de eso, también puedes, va a sonar bien como de, es lo que siempre dicen, como de leer salva vidas, ¿no? Sí es importante la lectura en ese sentido porque te da más palabras. Al menos yo actualmente considero que mi vocabulario no es el más extenso ni el mejor. Entonces he estado leyendo un poco. Y uh-huh. Sí, de ahí, o sea, lo que voy haciendo es subrayo algunas palabras que no llego a entender, algunas palabras que se me hacen curiosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Pues la anoto, investigo el significado y eso lo tengo en una hoja. Y de vez en cuando los repaso. Igual hay aplicaciones donde te aparece en la pantalla la palabra del día. Y es una palabra que tal vez tú no conocías, pero ahí está. Entonces, cada que prendes el teléfono, aparece la palabra y el significado de esa palabra. Eso es muy bueno. ¿Te sabes el nombre de la aplicación? Me interesa. al rato lo busco. Si no, la dejamos aquí en edición. Es buenísimo que ustedes, cuando no tienen una palabra, la busquen porque el hecho de buscarla les permite agregarla a su vocabulario. Ajá, y después en alguna conversación recuerdas esa palabra y solo la dices y dices, ¿por qué dije eso, no? Uh-huh. Y cuando investigas el significado, por alguna razón es correcto, es acorde a lo que dijiste. Sí, exacto. Es lo bello de este idioma español que, pues, dependiendo de la connotación y el tipo de cómo uno enuncie o diga la oración, pues puede tener diferentes significados, ¿no? Al final, miren, yo lo que les invito es, imagínense que un ejemplo, algún líder importante en la historia, un Martin Luther King, llegara y se comunicara, hola chicos, ¿cómo están? Súper plano, sin ninguna emoción, uh-huh. Pues no te transmite nada, no te lleva a la acción. Que tener esa convicción. Exacto. Alguna vez me hicieron un ejercicio de... Cuando transmitas algo también tienes que sentir o tienes que hacer sentir la emoción. Por eso muchos de los actores o que saben teatro y todo esto son muy buenos oradores o saben hablar bien.
Sí, incluso por eso hay personas que dicen, es que el doblaje lo arruinó, ¿no? Ujú. Hay muchas series que, no sé, por ejemplo, Breaking Bad. Es una de las series que si la ves en inglés te transmite todo el sentimiento, ¿no? Ujú. Pero en español no ocurre, o sea, no se siente la misma emoción o vibra que en inglés la sientes, o sea, en Sí. el idioma original. Sí, chicos, aquí un ejercicio importante si quieren mejorar la forma de hablar es hablen, traten de transmitir la emoción, que por ejemplo una palabra que quieran decir, un párrafo de un texto, lo quieran decir triste, imagínense que estén tristes. La situación, Es difícil, es bien difícil hacer eso, pero te va a ayudar a que también cuando transmitas un mensaje, pues lo transmitas la emoción que tú quieres transmitirles a los demás. Sí. Incluso si estás triste, pues tienes que simular que estás triste, porque si no, no transmites uno lo que uno quiere. Ambientalizarte. Sí, exacto. Tener la idea. Sí, así de... Porque hasta uno tiene que hacerlo. Así es la situación, así me voy a poner a llorar. Porque así, hasta uno se ríe, pero que sí puede ser, Sí, pero sí. realmente así es como uno Tener empieza. esa pena, Ajá. así como tú dices, te puedes contextualizar y puedes decir, ah, caray, ¿qué van a pensar? Pero mientras tú tengas esa seguridad, como tú dices, el mensaje va a llegar mejor y es poco a poco ir perdiendo ese pudor, pena, como se puede decir. Exactamente. Ahora, pues justo hablando del tema de comunicación, que es la puerta para que llegues tu mensaje, lo que quieres transmitir y lo que quieres hacerte entender hacia los demás. Imagina que ya llega tu mensaje, ya alguien te dice, te compro la idea, la verdad es que me gusta tu liderazgo y va, me voy contigo y armamos el movimiento que tú quieres, ya sea social, ya sea empresarial, pues armamos una empresa, ¿no? Un podcast. Exactamente, un podcast. Imagínense que ya estamos juntos, estamos trabajando y de repente pues empieza a existir ciertas fricciones o cierta situación de que yo siento que estoy trabajando más o en la situación de no me pongo en los zapatos de los demás. ¿Qué recuerdos? Ah, caray. Sí, El pues podcast se volvió muy personal. no, pero En este punto. pero vamos a llegar a la parte de la empatía. Okay. O sea, es otra de las habilidades blandas para no que digan, porque ya dije soft skills, ¿no? Pero Sí, pues, pero estamos en México, mi estimado. Ah, Nuestro mira. lenguaje es el español. Se escucha bonito, pero hay que las llevarlo aquí. soft skills hash habilidades blandas. Lo vamos a poner así en edición abajo. Nada, pero Hashtag soft pues skills. ya tenemos un episodio hablando de empatía, está Sí, ahí de en el hecho. podcast, Aquí pero los vamos a dejar. aquí es súper rápido y yo creo que lo podríamos tratar en 5 minutos. Esta habilidad de empatía es ponerte en los zapatos de los demás y de verdad, si por ejemplo alguien está pasando en tu equipo algún mal momento, pues tratar de ser empático a esta situación de, oye, pues a lo mejor yo en estos momentos no estoy para exigirle tanto porque pues entiendo su estado de ánimo, me pongo en el papel de líder y pues asumo también esa parte porque si mi equipo no está bien, pues yo también debo de empezar a solventar esa situación. Sí. Hay que comprender la necesidad y las preocupaciones de los demás. Es bien difícil, ¿no? ¿Ustedes qué consideran? Sí, sobre todo es esa parte de comprender los motivos del otro, porque como tú dices, a veces muchos vemos la empatía como esta parte de sentir lo que la otra persona siente, eso de ponernos en los zapatos de los demás, pues sí, tal vez está bien y mal expresado porque yo no voy a sentir de la misma manera aquello que a ti te cause lo que te estás sintiendo en este momento. En un ejemplo vago, se te murió tu perrito y estás triste y tal vez a mí no me causa la misma emoción, pero a través de la empatía voy a entender el por qué tú te sientes así. Uh-huh. Entonces, creo que es eso, entender los motivos de los demás o las razones que lo conducen a sentirse de esa manera. Exacto. Pues justamente como dice Alex, que ya hablamos antes de la empatía, creo que podemos tocar el por qué en esta parte estamos volviendo a hablar de ello. Más bien, por qué es una habilidad blanda y por qué en el trabajo, cuando estás buscando trabajo, te la piden. Y es que
Si se dan cuenta, hay muchas empresas que no cuentan con esta habilidad y que pese a que estás enfermo, tienes algo, tal vez una situación familiar, algo, no sé, verdaderamente importante para ti, y les dices así como de, no, pues es que quiero un permiso, ¿no? Para faltar, y te dicen, ponte la camiseta de la empresa y... Ponte un curita y nada más con eso, ¿no? Con ganas, ¿no? O sea, que no tienes amor por la empresa y no sé qué. O sea, no es el punto, ¿no? También sé que hay empresas que consideran todas esas habilidades y que saben lo que un líder tiene que llevar y lo que una persona que quiere pues desarrollarse a sí misma debe tener. Cuando tú eres un líder y tienes un equipo de trabajo, estás relacionándote con personas. Estas personas, cada una son un mundo y tienen sentimientos, tienen emociones, sienten. Entonces tú no puedes andar por la vida creyendo que esas emociones no van a afectar lo que están haciendo. O sea, tú tienes que aplicar esa empatía por el bien del equipo, por así decirlo. Sé que va a sonar un poco extraño o tal vez cruel en ese sentido, pero es cierto, o sea, normalmente la usamos y la aplicamos en este aspecto. O sea, tú siendo líder, ves, tienen un proyecto que terminar, tienen algo que hacer. Entonces, pon tú que cada quien tiene su parte, lo están haciendo bien, pero notas alguna inconsistencia en alguno de tus integrantes. Entonces tú vas, te acercas, hablas con esa persona y le dices, oye, ¿qué pasa, no? Aquí hay algo que no está funcionando y quiero saber si ocupas algo, ¿no? Y si esa persona decide abrirse y contarte más o menos la situación, ya vas a entender qué puedes hacer. En base a eso ya puedes decir, ok, mira, podemos hacer esto, no hay problema si estás en esta situación. El chiste es que nos lo cuentes y nosotros podamos, en este caso, ya que no estás acorde a tus emociones, podemos repartir un poco del trabajo que estás haciendo, ¿no? Entre nosotros y tratar de terminarlo para, pues, obviamente no quedar mal ante el proyecto, pero tampoco sobreesforzar, con el trabajo, ¿no? Entonces es como el equilibrio perfecto, llegar a ese punto y ver más o menos qué se puede hacer. Exacto. Digo, como ya lo hemos mencionado, hay un podcast sobre empatía. Les invitamos a que también lo escuchen. Terminando ese episodio, obviamente, después lo van a... Y ahora, bueno, ya uno aprende, ¿no? Esta actividad o esta habilidad de ser empático hacia los demás. Uh-huh. Ahora pasamos a, oye, ¿sabes qué? Está pasando una situación, una problemática. ¿Cómo podemos resolver esa problemática? Es una habilidad, a lo que le llamamos comúnmente como habilidades de resolución de problemas. Imagínense, estoy yo en un proyecto de empresa, ¿no? Y surgió un bomberazo, como no ocurre normalmente, ¿no? Entonces, exige este bomberazo y se me pide, oye, pues tú que estás al frente, ¿cómo podemos resolver ese problema? Ah, sí, puedo empezar, vuelvo al problema en partes chiquitas y empiezo a actuar, empiezo a crear un plan de trabajo para actuar en esto y resuelvo ese problema. Esto es una habilidad y es una de las que puede ser más complicada de desarrollar porque exige mucha habilidad mental. Sí, justo. A veces pasa que nos centramos en el problema grande y lo vemos como algo inmenso y como tú dices, tal vez eso lo podemos separar en partes e ir atacando una por una para que ya después en general resolviste todo el problema. No recuerdo qué persona lo decía, porque la verdad ahorita no recuerdo bien, pero siempre decía que cuando tienes un conflicto, lo primero que tienes que hacer es definir el problema. Uh-huh. Tú una vez que defines el problema, la solución la tienes en 5 minutos. No es necesario que te atores en, es que cómo lo voy a solucionar, tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Cuál es tu problema? Ese es el enfoque. Tienes que decidir, este es mi conflicto. Bueno, ya tengo, este es el problema que me genera todo esto. Entonces, ya sé dónde voy a darle. Ya de ahí, pues la solución es lo más sencillo que pueda haber. Sí, hay maneras creativas de cómo resolver alguna problemática, algún tipo de problema. Un ejemplo, hablando de metodologías que
a muchos de los ingenieros nos gusta. Okay. Es una metodología que justo se trata de atacar problemáticas, que es el Design Thinking. El Design Thinking habla de que debes de marcar el problema al que te enfrentas. O sea, tienes que esquematizarlo de una manera bastante sencilla que todo el equipo pueda entenderlo. Esto es lo que voy a atacar en un enunciado, en un statement. Y ya a partir de ese statement yo empiezo a definir, a prototipar, a idear. Primero ideo una solución y después prototipo. Y ya una vez que empiezo a prototipar alguna de las soluciones, pues empiezo a testear. O sea, empiezo a probar la solución en un ambiente de pruebas. Por ejemplo, la parte tecnológica, pues es testing. Y en la parte de lanzamiento de nuevos productos es probar el producto con usuarios, al usuario potencial, al usuario que tienes en mente para que consuma ese producto. Todo eso nos puede ayudar en un contexto inclusive normal en nuestro día a día. Sí. ¿Es complicado aplicarlo? Sí, no está. Pero ayuda. Ayuda a tener como un marco al menos esquematizado en la cabeza. Dices, hay muchas herramientas que nos permiten ver desde dónde se origina el problema e igual llevarlo a algo puntual, como dice Dianita. Por ejemplo, yo en mi servicio he escuchado mucho que lo utiliza el profesor con el que lo estoy haciendo, el de Pareto, 80-20. El 80% de tus problemas se encuentran en el 20% de la empresa, no en todo. Entonces solo tienes que identificar esa pequeña parte que representa tu 20% y eso resuelve la mayoría de tus problemas. No lo tienes que ver algo tan grande. Exacto. Sí, efectivamente. Bueno, es que Pareto se usa para muchas cosas. Sí. Pero bueno, dejemos a Pareto en paz. Es que en general también creo que donde más se nos complica verlo, porque a veces creo que podemos ser bastante buenos solucionando conflictos académicos, de un problema de matemáticas que te dejaron, de alguna materia o algo por el estilo, ¿no? Pero cuando entras en tu vida personal, no sabes qué hacer. Te enrollas tanto en tantos problemas y no sabes por dónde atacar. Y es que eso es algo que a mí me pasa muy seguido, ¿no? Y últimamente, hablando con cierta persona, se me ha hecho más sencillo atacar los problemas, porque me dice, ok, ¿sabes que esto te está causando conflicto? Y yo, sí. ¿Y por qué no lo solucionas? Y yo pues es que necesito encontrar la raíz. Y me dice, ya eres consciente de cuál es el problema, ¿por qué no lo solucionas? Y me quedo pensando, y es cierto, de alguna forma yo ya soy consciente de que eso es lo que más me afecta, o que de alguna forma eso es lo que me está trayendo todos los problemas. Sí. Pero el no darle una solución es porque tal vez, como es algo muy personal o muy emocional, no te prestas a solucionarlo. Por eso les digo, es como muy sencillo aplicarlo en una empresa o en algo más de ese estilo, porque no necesariamente involucra sentimientos, no involucra cosas que te puedan... ¿Es algo más técnico? Ajá, no te puedan... no involucra cosas que te hagan sentir como diferente o que te hagan sentir extraño. Sin embargo, en lo personal es muy diferente porque tus emociones te atacan y se involucran de una manera en la que te atorpece. O sea, de verdad es tan complicado saber cuál es tu conflicto inicial que ni siquiera sabes por dónde ir y te estresas. Sí, este conflicto normalmente lo tenemos en la cabeza, pero por cierta... creo que en algún momento hemos hablado de la procrastinación. Pues parte también de la procrastinación es la evasión a los problemas que uno tiene. Qué reflexivo. Sí, se volvió muy personal otra vez. Se volvió muy personal otra vez. Miren, pues ya justo hablamos ya de tema personal y de cómo empezar a resolver problemas. Ahora vemos algo bien interesante, hablando en específico de equipos de trabajo. ¿Ustedes en algún momento han estado en un equipo de trabajo, ya sea de escuela, en trabajo, lo que sea, proyectos en red? En red, sí, obviamente. Y alguno de ustedes ha asumido ese rol de liderazgo. Y ese rol de liderazgo, que parte de las cosas que tiene que hacer un líder es conocer a su gente que está a su alrededor, a los integrantes de su equipo, y a partir de ese conocimiento delegarle ciertas tareas. Sí, claro. Ahora pasamos a la siguiente habilidad, que es la delegación de tareas. Esta puede ser compleja, ¿sí? Porque a veces una persona puede decirte, oye, yo puedo hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor no viste esto en mí y te cuestiono porque pues al final... a veces como uno líder no se da cuenta del potencial de una persona.
Y es bastante complicado a veces. Pero esta parte de delegar ayuda a uno primero a que, pues si eres líder, no cargar toda la tarea. Sí, no te satures. Exactamente. Otra, si sabes que alguien es bueno en algo, pues asígnale a algo, explótalo. Y aparte, no solo... Explótalo. No, o sea, Explótalo. En el buen sentido. Sí, claro, todo desde el buen sentido. Sí, exactamente. Pero sí, No, o así sea, de, te vas, no, haz todas las tareas. sino que si sabes que alguien es mejor que tú en algo, porque también hay que tener esa humildad de reconocer que no todo se nos va a dar, las cosas van a salir mejor si se lo encargas a esa persona. Por eso me refería a explótalo. Y es un crecimiento mutuo, como dice Alexis, tanto tú no llevas una carga como dejas a la otra persona desenvolverse en lo que le gusta y en lo que es bueno, y eso nutre a ambas partes. Sí. Pero sí, esto de delegar viene desde varios puntos. También esa parte de saber soltar y no quererte apropiar de todo, iniciando desde ahí. Porque sí, tú puedes decir, conozco a mi equipo, pero si no quieres soltar, hay que empezar a hablar de delegar igual desde esa parte de no quieras llevar con todo. Aunque tú ya sepas hacer todos, vas a llegar a ese punto donde tal vez te vas a saturar, como tú dices. Es Entonces, que aprender a soltar. eso solo ocurre cuando no confías en tu equipo. Exactamente. Eso solo ocurre cuando no tienes la confianza. Y supongo que nos ha pasado a todos que en algún punto, en algún trabajo escolar, tienes un equipo, ni siquiera lo escogiste tú, te lo asignaron o tal vez ni siquiera los conocías, ¿no? Al inicio. Sí. Y te estás dando cuenta que esas personas no son las más capacitadas para realizar las actividades, ¿no? Entonces, evidentemente, como una persona egoísta por alguna parte, dices, es que si lo dejo, si les reparto cosas, tal vez no lo hagan, ¿no? No va a salir bien. Y no va a salir bien y yo voy a salir perjudicado porque mi calificación, ¿no? Sí. Entonces, el chiste es tener confianza, saber con quién estás trabajando y no es que todas las personas sean... Comprometidas, Ajá, que no todas las personas, tal vez, es que no quiero decir la palabra, suena muy feo, ¿no? Pero... Tú dile, si está mal va a salir un... No, o sea, no es una grosería, ¿no? Pero, o sea, no todas las personas son inútiles en ese sentido. De que sé que hay veces en las que consideramos como es que no hace nada, no coopera, Sí. no esto, no el otro, ¿no? Pero justamente si tú intentas como ver primero, a ver, ¿quién quiere hacer esto, no? Y si nadie opina, pues tú delégales algo. Y si te vas dando cuenta que no ha avanzado algo, pues veles preguntando así como, oye, ¿El por qué? ¿ocupas algo? ¿Cómo va tu parte del trabajo? Lo que sea. Y si te das cuenta que no lo va a hacer, pues ya, ¿no? Va, te toca ir distribuir, ¿no? Hay veces, a mí me pasó que tuve un equipo que literal no hizo nada. O sea, yo por más que intenté y traté, no hacía nada. Entonces, pues obviamente no lo iba a dejar morir y lo hacía yo todo, pero pues en ese punto también sí hablé con el profesora, no me acuerdo qué era, y le dije directamente, oiga, pues mire, yo la verdad me metí todo el trabajo, estas personas pues no me ayudaron en nada y no sé, lo que sea, ¿no? Y me dijo que no era problema, que solamente pusiera mi nombre y se acabó. Entonces a esas personas pues obviamente no les retribuyó lo que hice y creo que también es importante que nosotros intentemos hablar en ese aspecto y no necesariamente quedarnos trabados porque eso también nos da mucha carga. Exactamente. Sí, sobre todo porque realmente uno cuando está en el equipo, incluso cuando empieza a delegar eso, oye, ¿cómo te sientes con esa actividad? Debe de uno preguntar eso, porque igual una persona, y yo me equivoqué, pues al final somos humanos, y podemos decir, oye, a lo mejor me equivoqué con esa asignación, tienes otro potencial y puedes hacer otra cosa. Trabajo nunca va a faltar. Sí, efectivamente. Siempre hay algo Siempre hay algo que hacer. que hacer. Entonces, obviamente uno como líder, y siempre ahorita que caigo, estas habilidades blandas son esenciales para los líderes. Este podcast y en sí Red pues es parte de la formación de líderes sociales, etcétera. Pues es cosa que nosotros también debemos de empezar a transmitir y a promulgar hacia los demás. Es algo increíble, es algo que puede costar trabajo en un inicio, pero creo que podríamos irlo mejorando también y a la vez ir construyendo algo padre. En el camino se va aprendiendo. Claro que sí. Sí. Ahora, ya hablamos de llegar, ya hablamos de resolver problemas, hablamos de cómo comunicarte mejor. Ahora, parte
de una de las habilidades que no solamente en temas de equipo, sino también en temas personales es una de las más importantes. Hay una frase que a mí me encanta, que justo ahorita la acabo de googlear porque solo recuerdo que era recuerdo que era de Aristóteles, todavía no me la aprendo. Viene justo en el libro del tema que vamos a hablar, de un famoso autor que se llama Daniel Goleman, un famoso psicólogo. Y esta frase de Aristóteles y dice lo siguiente: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Estamos hablando de la inteligencia emocional. O sea, es bien difícil, ¿no? O sea, hay veces que nuestras emociones nos ganan. Sí. Y empieza uno existe mismo el autosabotaje, y eso es a veces por esta situación, porque nos dejamos llevar por las emociones que nos sentimos y no las sabemos sacar. O a veces en su caso, pues sentimos mucho estrés y así estamos en la sociedad de la ansiedad. Me da ansiedad todo. Sí, sí pasa. Y realmente es parte difícil porque es un trabajo interior que uno tiene que hacer. Y es de los más complicados. Exactamente. Y este tema de la inteligencia emocional, cómo manejar el estrés, como dice la frase, ¿no? Inclusive, pues sí, es válido que te sientas enojado por alguien, es válido, pero pues no explotes por cualquier cosa. Saber ¿no? enfocarlo. O sea, si hay una persona que sí te está haciendo algo, pues obviamente tienes que también hacer algún tipo de reacción no violenta, ojo, acabo de aclararlo porque si no se va a detener aquí. No, pues darle unos golpes, no. Con unos golpes de arregla, no, pues no, se va a contextualizar y mejor después, mejor ya. Aclarar las cosas. Exactamente. Alexis se puso violento. Alexis se puso personal. Se puso personal. Sí, otra vez se puso personal. Sí, eso. Pero bueno. Sí, justo, mantener la calma cuando tiene uno ciertas situaciones desafiantes. Sí. ¿Cuánto nos cuesta estar frente a un público, por ejemplo? A mí me ha costado demasiado. Uh-huh. Y es parte no solamente de experimentarlo como te ayuda, sino también de ser consciente cuando uno está en esa situación. Oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento nervioso de estar enfrente de una gran cantidad de personas? Todo esto se aprende, sí, enfrentándolo, pero también ese enfrentamiento consciente. Saber qué lo origina, estar Exactamente. consciente de tu emoción y por qué te sientes así. Uh-huh. Ser empático contigo mismo. Uh-huh. Sí, ¿por qué no? Pues, sí, puede ser. Es que la inteligencia emocional suele ser complicada para muchas personas. Porque realmente no saben que sus emociones no tienen por qué replicarlas con terceras personas y eso hace que se vuelva personal hacia otros, ¿no? Y a veces ni siquiera es como que puedan saberlo o puedan entenderlo. Es como es que estoy frustrado y me frustro con todos, les contesto mal a todos. Y es algo que no debería pasar, o sea, es algo que tienes que controlar y manejar. ¿Por qué tienes que desquitarte con una persona que ni siquiera tenía que ver en el problema? O sea, esa persona que te hizo, ¿no? Uh-huh. Al final del día eso también se basa mucho en las relaciones personales, en cualquier sentido, sean familiares, amorosas, amistosas, lo que sea. De trabajo. De trabajo, es donde se involucra muchísimo, en especial en las de trabajo. Es donde no tienes por qué reflejar tus problemas, no tienes que saber separar las cosas de una de la otra. Si no sabes separar las cosas, ¿de verdad eres un buen líder? Eso deberías cuestionártelo. Lo personal de lo profesional. Sí, exacto. Sí, en parte, porque, o sea, ¿te imaginas que tus emociones te están pegando y tú vas y le hablas a tu trabajador y le contestas de esa manera? Sí, exacto. Es como podrás tener la capacidad para delegar, podrás tener la capacidad para comunicar, pero si no tienes la inteligencia emocional, de verdad no vas a llegar a nada. Sí, es justo, ¿no? Y si pasa esa situación, inmediatamente reconocerla, o sea, y pedir disculpas, lo que sea, porque igual todos estamos en ese camino de aprender y de tomar esa situación. Y si yo me equivoqué, pues también debo de aprender a
a pedir disculpas, porque puede pasarnos, estamos en un camino donde empezamos a ser más conscientes, o bueno, así al menos invito a todos que empecemos a ser más conscientes con nuestras emociones, y nos podemos equivocar, y si en esas situaciones yo me he equivocado, pues es reconocerlo y pedir disculpas cuando haya ofendido a otra persona. No, y luego pasa es que tengo la sangre caliente, ¿no? Cuando Sí, te no, dicen, pues eso... es que tengo la sangre caliente, y te pasa todo el rato diciendo, pero es que ¿sabes qué es lo que más me enoja? Te están todo el rato pique y pique con el mismo tema. O sea, de verdad no saben controlar ese aspecto, es muy complicado controlarlo. Sí. Es algo que a mí me costaba al inicio, pero no realmente. O sea, yo tengo una condición, o sea, es posible que tenga un déficit de atención, el TDAH, y esta cosa es la cosa más negativa que pueda haber. O sea, te trae depresión, ansiedad, TOC, cosas muy, muy raras, ser una persona muy impulsiva. Entonces, el llevar todo esto, porque a veces todas esas emociones se me juntan, y no sé ni por dónde estallar o qué hacer. Realmente parece que estoy bien. Y hay veces que se me nota que realmente no estoy bien. Y se me ve en la cara y me dicen, es que te ves como si no hubieras dormido. Como si no quisieras vivir el día de hoy. Y yo decía, así es, así se me nota. Pero realmente yo no les contesto mal a esas personas, sino me río, hablamos bien. Y les da risa y solo me dicen, pues ya deberías irte a descansar, y en general no llegamos a algún conflicto porque yo tenga tanta carga, ¿no? A veces cuando quiero hablar con alguien, pues si no voy, me desahogo, le cuento las cosas y estamos bien, no pasa nada. Sí. Entonces es esa cuestión de saber que no tienes por qué traer todos tus problemas, ¿no? Es como lo que dicen, o el bully, el típico bully, es que me hacen bullying en casa, voy y le hago bullying a los otros. Porque pues si me lo hacen a mí, me tiene que ser a los demás, ¿no? Sí, hay personas que pese a que sufren este tipo de violencia doméstica, no son así. O sea, son como las personas más lindas y bellas que puedas conocer, porque me ha tocado que tienen un pasado súper oscuro, así de desarrollo de personaje, que dices, reconocedor de un Oscar. Y es como de, pero ¿cómo demonios es que esta persona que es un sol puede ser así? O sea... Sí, y es mucho de tema de reprimir emociones. O sea, si uno se siente enojado, está bien, está bien serlo. No te desquite con los demás, obviamente, eso, ¿no? Pero pues obviamente saber canalizar esa emoción o reconocerla. Oye, estoy enojado. Pues estoy enojado, luego hablamos. Sentir. Sí. Sobre todo es eso, cuando sientas algo, vaya la redundancia, permítete sentirlo, no reprimas nada. Exacto. Desahogarlo hay varias maneras. Tanto lo puedes hacer en compañía de alguien o en solitario, escribir, algún ejercicio, platicar, pero el ejercicio físico ayuda muchísimo. Y expresar lo que Exactamente. sientes. Aprender a tocar un instrumento, dibujar, cualquier tipo de arte o expresión corporal puede ser. Ayuda mucho, exactamente. Exactamente. Chicos, pues el tema de inteligencia emocional inclusive lo podríamos hacer en un podcast, pero ojalá algún momento podamos traer a alguien que sepa mucho del tema, algún psicólogo o algo así. Entonces, pues ahora sí pasamos ya a la última habilidad que vamos a ver el día de hoy. Es esencial para cada líder que quiere, primero, por ejemplo, si tú quieres motivar o inspirar a alguien, que esa es justamente la vida que vamos a hablar, sobre todo en ciertos proyectos que hoy está bien complicado este proyecto. Es necesario que cuando tú le presentes a alguien ese proyecto y que va a ser parte de tu equipo, pues necesitas motivarlo y tener esa capacidad de transmitir esta emoción a los demás, ¿no? O sea, es por eso que también se transmite o se relaciona con el tema de la comunicación efectiva. Sí. Porque saber transmitir esta acción, vamos hacia adelante, es una habilidad compleja, sí, pero que se puede ir desarrollando cuando tú entiendes y empiezas a comunicarte bien y empiezas también a saber y conoces a tu equipo y sabes qué le inspira, qué desmotiva. Oye, pues a mí me motiva a hacer un cambio social, vamos, los dos vamos y
y hacia adelante los dos, y ya si nos pasa algo, pues en el camino los dos lo vamos resolviendo. Vamos en equipo. Vamos Exactamente, juntos. todo en equipo, tenemos una misma causa, venga, vamos hacia adelante. Es bastante importante. ¿Ustedes cuál creen que sea la clave como líder para poder inspirar a los demás a hacer algo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué necesita uno hacer para poder inspirar a los demás? Yo creo que inicialmente es complicado reconocer o saber qué es lo que motiva a cada una de las personas que están contigo. Sí. O sea, a veces en algunos es sencillo, ¿no? Porque se les nota o porque sabes, es que tal vez a esta persona le falla esto, ¿no? Y como le falla, pues lo voy a motivar a que mejore y que por ese lado pues sea mejor, ¿no? Pero hay personas en quienes no lo vas a notar y tal vez solamente, tal vez tienes que preguntarles como de, oye, ¿qué haría que te motive? ¿No? Hay personas que les motiva desde lo más simple. Les puedo decir, ¿sabes qué? Si hacemos la entrega de esto a tiempo y en forma, vas a obtener un pastel de chocolate. Sí, pues, y esa persona sí. va a ser la más feliz del mundo. O sea, no Sí. va a haber cosa que le quite la idea de la cabeza de me voy a ganar un pastel de chocolate si acabo esta tarea. Y vas a ver y lo va a hacer con ganas. Justo, hay otras cosas que hay personas que ni siquiera necesitan algún tipo de remuneración, simplemente el reconocimiento de, hey, esto que hiciste está bien, Exacto. hace sentir bien a la persona y siguen haciendo las cosas con ese gusto. Sí, inclusive en temas de RH, en temas de reclutamiento, en temas de conocimiento de talento humano, se habla mucho de los motivadores para cada una de las generaciones. Es decir, no le motiva a lo mismo a alguien que es generación Z que a un boomer. Perdón, baby boomer, porque ese es el término correcto. Me vayan a decir, boomer, no. Ya después me van a funar de que me digo manera despectiva a la generación baby boomer. Es decir, a los Zetas les entusiasma que se les involucren en diferentes proyectos. Eso es lo que dice la teoría o lo que dice esta parte de talento humano, que estar en diferentes proyectos y como que los empiecen a involucrar en otras cosas y que no solamente lo que están, sino que más para que puedan aprender. Otro, por ejemplo, hablando de generación millennial, pues les interesa también el tema del crecimiento profesional, de que tan rápido pueden ir escalando, etcétera, ¿no? Sí. Y a los baby boomers pues les importa más la estabilidad o a la generación X en general, les importa mucho la estabilidad laboral, el sentirse en un lugar donde pues tienen esa seguridad de que no van a ser despedidos o no sé. En general es ir conociendo a las personas, qué les motiva, qué les inspira. A cada persona, yo creo que por ejemplo cada uno que estamos en red tenemos una razón que nos motiva a estar aquí. Estamos justo, ¿no? Si no, pues ya para qué sigo acá, ¿no? Digo, al final. Sí, en parte. Sí, pues sí tiene razón, porque la explotación de gratis es... Tiene que haber algo complicada, más, ¿no? Pero sí, regresando a ese punto, pues a lo que quiero llegar con esto es que no a todos nos motiva lo mismo y no es fácil saber qué le motiva a cada uno. Sin embargo, pues a veces, no sé, algo en común puede motivar a varios. Y es que, bueno, aquí hablamos de que seas líder de algún equipo de trabajo que no sea de más de 5 personas, por ejemplo. En ese caso sí te puedes como más o menos fijar más de manera personal qué le motiva a cada uno, ¿no? Como de, hey, si terminamos esto, a ti te invito una cerveza, ¿no? Y a ti te doy esto, un viaje, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser que por tu lado esta sea una forma de motivar, ¿no? Darles un reconocimiento. También al menos una escala de motivación que a mí me agradaba, que fui a una empresa y la vi, es que tenían su pizarrón con los nombres y arriba tenían como estrellitas y solecitos, ¿no? Entonces conforme iban haciendo las cosas, les ponían estrellitas. Y entonces por alguna razón hay gente a la que les gusta mucho eso. A mí me gusta mucho eso, o sea, es como de quiero rellenar mi tablero, ¿no? Es como te pueden explotar y tú muy feliz siendo explotado. Sí. Entonces es como la parte de saber, ¿no? Por ese lado. Bueno, al menos por el lado físico, visual, ¿no? Sí. Porque también tenemos el lado de la motivación por medio de las palabras, ¿no? Cuando das un discurso, cuando necesitas darles esas palabras de aliento, ¿no?
cuando están a punto de salir al escenario y de, ¿sabes qué? Es que hemos llegado tan lejos y tienes que darles esas palabras. A muchos dirán que no saben qué decir o no encuentran las palabras correctas para expresarse en ese instante. Sin embargo, la idea es que tú puedas expresar tu sentir. De alguna forma no lo hagas todo tan personal como de, pues, refiriéndote a ti nada más, sino también hacia el trabajo que han hecho y reconocer sus fortalezas, todo lo que han puesto de sí mismos y lo que has notado. O sea, puedes reconocer como, ¿sabes qué? Tú llegaste así y empezaste de esta manera, pero mira, conforme te has desarrollado, pues has adquirido tal o tal cosa, ¿no? Esa puede ser una de las maneras y quieras o no, son cosas que las personas en sí valoran. Valoran el reconocimiento y se valora, ¿no? Que noten tu esfuerzo. Exactamente. Sí. Chicos, pues esta parte de inspiración es importante. Cada uno de ustedes, como parte de integrante de red, seguramente pues tienen o en algún momento en sus equipos tratan de hacer esto, ¿no? De inspirar y motivar. Encontrar una manera, justo igual para motivar necesitas tener claro qué es lo que quieres conseguir y hacer conscientes a todos que van a trabajar hacia el mismo objetivo y que el esfuerzo de todos suma y que todos salen beneficiados de alguna manera. Porque en una empresa puedes decir, ok, nuestro objetivo es estas ventas. La empresa ganó porque ganó dinero, pero hacer conscientes a los demás de que ese resultado es producto de la suma de esfuerzos y de que también hay un beneficio personal que no solo es de, dame ya, sino que todos ganamos. Sí, exactamente. Todos ganamos y eso como líderes y a cada uno de las personas que nos escuchan, pues invitamos y hacemos esa exhortación de que realmente pues si uno quiere ser líder, tiene que ser como este líder en servicial para que pueda y realmente siga y avance las cosas. Sobre todo en temas sociales eso es muy importante. Muy, muy importante. Pero en fin, chicos, estamos llegando al final de este primer episodio de la tercera temporada. Y me encantaría escuchar cuál fue la conclusión a la que ustedes llegaron al final de este episodio. Me gustaría que compartieran algunos puntos, con qué se quedan y pues finalmente cerrar con broche de oro este primer episodio. Vas a amar, no, vas a amar, te veo Te con voy ganas. a motivar a que vayas tú primero, Dianita. No me motiva, pero ahí voy. yo ya tengo mi idea de la conclusión en general de esto. Desde que he estado básicamente en esa constante idea de es que tengo que hacer algo más y es que necesito mejorar y lo que sea, desde ese punto es que empecé con la idea de mejorar esas habilidades. Obviamente en ese momento yo no sabía que se le llamaban así, ni siquiera sabía que eran importantes, pero yo reconocía que eran importantes, o sea, sabía que era algo que tenía que hacer. Entonces, lo que me trae a este punto es que no solamente debemos dejarlos ahí, no solamente se ocupan, pues si eres líder y ya, son habilidades que cada persona debería tener y que cada uno de nosotros tenemos que mejorar. O sea, esto nos va a ayudar en relaciones con todo tipo de personas, sea con un desconocido, sea con un amigo o un familiar, tal vez alguien del trabajo, pues siempre nos va a ayudar el poder comunicarnos de manera efectiva, el motivar a alguien, porque hay veces que no sabemos cómo motivar, ¿no? Llega un amigo, nos cuenta algo y espera algo de nosotros, ¿no? Espera unas palabras. Y hay gente que no sabe cómo motivar, ¿no? Que solo pueden decirte como de, pues, échale ganas. Y es como, ajá, y es como de, tal vez si esa persona te reconoce y te dice como de, pues la verdad no sé cómo motivar y esa es mi forma de decirte que te estoy apoyando, pues tal vez, ¿no? Si es directo y claro en ese aspecto, todavía lo puedes como que sentir, pero si no lo es, solo lo vas a sentir como pues me tiró el avión, ¿no? Me tiró de loco. Entonces, bueno, igual con la resolución de conflictos, no quiere decir que seas el maestro en resolver problemas, pero sí que seas pues consciente, ¿no? De todo lo que puede llegar a pasar, que sepas manejarte a ti, y creo que eso es importante. Creo que una de las habilidades que más debemos controlar es la inteligencia emocional,
porque se basa mucho en conocernos a nosotros mismos. Justo. Igual ya para cerrar esta parte, rescatando lo que se ha comentado en todo el episodio, sí son habilidades que son muy importantes en cada uno de nosotros y como dicen, las vamos a llevar a cabo no solo en la parte profesional, sino en lo personal, en el ámbito familiar, y que las podemos desarrollar una por una, pero también el ver cómo pueden trabajar en conjunto, porque bien decía Dianita, no sé cómo motivar, pero para igual motivar a una persona está la parte de empatizar y entender a esa persona, entonces vas juntando una con la otra y te das cuenta que en conjunto dan un mejor resultado. Exacto. Y yo pues para cerrar, chicos, pues yo les invito a que estas habilidades que dimos en este episodio pues las llevemos a la práctica. Es difícil, sí, porque requiere de mucha constancia y disciplina. No les vengo a hablar de que existe una fórmula mágica, una ecuación, etcétera, ¿no? Sino que pues, todo esto es un día a día que uno tiene que aprender y sobre todo cuando pues, uno la riega, pues aprender el error. Y a partir de esto, pues empezar a construir ese camino. Si realmente ustedes tienen alguna causa social, algún tema que les interesa que exponer y llevar y motivar a la gente a hacer algo, pues tiene que conllevar también hacer un trabajo propio. No solamente empezar en los demás, no, pues yo tengo que trabajar en mí. Exactamente, todo empieza por uno mismo. Yo, la verdad es que, como diría una frase muy famosa de Martin Luther King, que yo sí tengo un sueño. Tengo un sueño donde pues todos empiecen y si les duele algo, bueno, puede ser que algunas personas pues también no tengan esta intención de ser líderes, es válido. Pero si tú quieres y de verdad tienes esta causa, de verdad pues empecemos a tener ese sueño y a exponenciarlo con estas habilidades. Y seguramente sí va a haber gente que te compre y te siga la idea. No con charlatanes que hoy en día quieren utilizar estas cosas para engañar a la gente, no. Charlatán. Se volvió a poner personal. Sí. No es personal, pero sí existe pero mucho. se sintió ahí el... No, pero es que es un tema muy importante porque sí hay ahorita mucho charlatán que te está diciendo fórmulas mágicas y realmente no. Óyeme, de mi consejo, no te va No, a no, gustar. no, no. No, consejo no tuyo ni de alguien más, sino que realmente es algo que Mi existe, consejo millonario. que es exactamente los famosos consejos millonarios y todo ese tipo de cosas. Chicos, pues adelante y sigamos trabajando. Yo creo que todo se construye y pues todo hay un camino para poder lograr sus objetivos y si ustedes tienen esa intención de ser líderes, el camino está, pero también exige que ustedes tengan ese compromiso y esa disciplina. Y pues nada, chicos, terminamos este primer episodio de su podcast trascendente, el primer episodio de la temporada. Pues es bastante interesante regresar. No sé cómo se sintieron, o sea... Me siento muy bien, ya habíamos pospuesto esto varias veces, es algo que veníamos hablando, tuvimos que pulir temas, hablar con el equipo, pero se siente bien estar de vuelta, se vienen temas interesantes, vamos a buscar también personas expertas en los temas para que vengan a hablarnos con mayor profundidad de los mismos y qué gusto volver a ver al equipo y estar aquí con ustedes compartiendo esto nuevamente. Exactamente. Sí, igual, qué felicidad de estar otra vez y a ver, sigámonos esforzando. Exactamente. Claro que sí. Pues chicos, muchísimas gracias y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Liderazgo Estudiantil Red MX. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.